Lección 1. Opciones refrescantes. Oye, Ana, ¿quieres algo de beber? Una bebida suena deliciosa. Creo que tomaré una cola, por favor. Gran elección, una cola agradable y refrescante es perfecta. Definitivamente. A veces simplemente no hay nada mejor que un clásico. Estoy de acuerdo, hay algo muy satisfactorio en una cola helada. Absolutamente. Es una de esas bebidas que realmente da en el clavo. Totalmente, y hacen un gran trabajo manteniéndolo siempre delicioso aquí. Definitivamente. La carbonatación es perfecta y el sabor es agradable y equilibrado. Acordado, es el acompañamiento perfecto para nuestra comida. Definitivamente. Complementa muy bien la comida sin resultar abrumador. Exactamente, es una bebida refrescante que limpia el paladar. Absolutamente. Y también tiene el nivel justo de dulzura. Tienes razón, una cola es una opción muy confiable y agradable. Definitivamente. Es un clásico por una razón, es difícil de superar. No podría estar más de acuerdo, es una opción que agrada al público y que nunca decepciona. Exactamente. Una buena cola a la antigua siempre es una apuesta segura. Definitivamente, me alegro de que ambos hayamos optado por la cola, es el refresco perfecto. Lección 2. Una nueva perspectiva. Hola, Ana, quería preguntarte sobre algo que me ronda por la cabeza últimamente. ¿Has oído hablar de los problemas que rodean al departamento de policía? Sí, lo tengo. Ha sido un tema bastante complejo y controvertido, ¿no? Absolutamente, parece que a toda la institución nunca se le dio una oportunidad justa de tener éxito. Tienes razón. Hubo muchas nociones preconcebidas y prejuicios en contra desde el principio. Exactamente, demasiadas personas habían pasado demasiado tiempo demonizando y tergiversando a la fuerza policial. Ese es un buen punto. Es casi como si el sistema estuviera condenado a fallar incluso antes de que tuviera la oportunidad de tomar forma adecuada. Precisamente, simplemente había demasiado equipaje y negatividad a su alrededor para que realmente prosperara. Es realmente desafortunado. Creo que un nuevo enfoque con una mente abierta podría haber marcado la diferencia. Definitivamente, si hubiéramos estado dispuestos a darle una oportunidad real y abordar las cuestiones subyacentes, el resultado podría haber sido muy diferente. Absolutamente. Pero en cambio, parece que la fuerza policial esencialmente nació muerta, en realidad nunca tuvo una oportunidad de luchar. Esa es una manera poderosa de decirlo. Es como si el escepticismo y la hostilidad hacia él le impidieran echar raíces y florecer. Exactamente. Y eso es una lástima, porque una fuerza policial que funcione bien es fundamental para una comunidad sana y segura. Definitivamente, es una cuestión que claramente necesita ser revisada con una mentalidad más objetiva y orientada a soluciones. Estoy de acuerdo. Tenemos que estar dispuestos a dejar de lado nuestras ideas preconcebidas y prejuicios para encontrar un mejor camino a seguir. Bien dicho, requerirá mucho trabajo duro, pero es un desafío que no podemos permitirnos eludir.
Absolutamente. Hay demasiado en juego como para no intentar al menos crear un sistema más eficaz y equitativo. Definitivamente, es un tema complejo, pero que vale la pena abordar de frente. Lección 3. El camino abierto. Hola, Anna, he estado pensando en nuestro próximo viaje. ¿Qué te parece alquilar un coche mientras estamos allí? Es una gran idea, Juan. Alquilar un coche nos daría la libertad de explorar a nuestro propio ritmo. Exactamente, no estaríamos atados al transporte público ni a los horarios de las giras. Definitivamente. Podríamos detenernos cuando y donde queramos para disfrutar de las vistas. Absolutamente, además, sería mucho más cómodo para desplazarse. Estoy de acuerdo. Podríamos cubrir más terreno y ver más área. Definitivamente, agregaría un nivel completamente nuevo de flexibilidad a nuestro viaje. Definitivamente. E incluso podríamos aventurarnos a algunos lugares a los que de otra manera sería más difícil llegar. Exactamente, un coche de alquiler nos abriría muchas más posibilidades. Estoy muy entusiasmado con esa idea, Ion. Hará que nuestro viaje sea mucho más agradable. Me alegra que sientas lo mismo. Alquilar un coche va a cambiar las reglas del juego. Absolutamente. Nos dará la libertad de explorar a nuestro propio ritmo. Exactamente, ya no se sentirá limitado por horarios o rutas de transporte público. Definitivamente. Esto hará que nuestro viaje sea mucho más memorable y satisfactorio. No podría estar más de acuerdo, Ana. Alquilar un coche es el camino a seguir para este viaje. Lección 4. Combatir la corrupción. Hola, Ana, quería saber tu opinión sobre algo sobre lo que he estado leyendo. ¿Has oído hablar de los problemas de corrupción gubernamental en algunos países? Sí, lamentablemente lo he hecho. Es un problema realmente preocupante que parece estar muy extendido en determinadas partes del mundo. Absolutamente, es simplemente exasperante ver cómo los funcionarios públicos están haciendo un mal uso del dinero de los impuestos de la gente. Lo sé, es muy frustrante. Empobrece a la gente y erosiona la confianza en el sistema. Exactamente, y además de eso, hay ejecutivos de empresas involucrados en sus propias prácticas turbias. Uf, es solo un círculo vicioso. La corrupción parece penetrar todos los niveles de la sociedad. Definitivamente, es desalentador ver cuánto daño puede causar al desarrollo y la prosperidad de un país. Tienes razón. Roba recursos y oportunidades a las personas que más los necesitan. Absolutamente, es una enorme barrera al progreso social y económico. Definitivamente. Hay que hacer algo para responsabilizar a estos individuos corruptos. Estoy de acuerdo, es necesario implementar y aplicar medidas anticorrupción más estrictas. Definitivamente. Se necesitará un esfuerzo concertado para erradicar este problema profundamente arraigado. Absolutamente, pero es muy importante que lo hagamos, por el bien del pueblo y del país en su conjunto. No podría estar más de acuerdo.
La corrupción es un cáncer que debe ser eliminado si queremos que haya algún cambio real. Exactamente, va a ser una batalla larga y difícil, pero hay que librarla. Lección 5. La ráfaga del invierno. Hola Ana, ¿viste el pronóstico del tiempo para hoy? Están pidiendo algunas ráfagas de nieve. Ah, de verdad. Es interesante. Creo que nunca antes había visto ráfagas de nieve. Entonces te espera un regalo, son estos pequeños copos delicados que simplemente bailan desde el cielo. Eso suena absolutamente encantador. No puedo esperar a verlos en persona. Es realmente una vista bastante hermosa, la forma en que brillan y flotan en el aire es simplemente fascinante. Te apuesto. Me imagino que sería como un pequeño paraíso invernal. Definitivamente, es uno de esos placeres simples que realmente pueden hacer que la temporada parezca mágica. Estoy muy emocionado de experimentarlo por primera vez. ¿Las ráfagas tienden a quedarse en el suelo? Normalmente no, por lo general, simplemente se derriten al contacto, por lo que el suelo no acumula nieve. Ah, ya veo. Pero incluso simplemente verlos caer sería una experiencia increíble. Absolutamente, es como una pequeña actuación de la naturaleza, solo para que la disfrutemos nosotros. Me encanta esa forma de pensarlo. Un delicado baile invernal solo para que nosotros lo presenciamos. Exactamente, es un pequeño recordatorio de la belleza y la maravilla que se pueden encontrar en las cosas más simples. No puedo esperar para abrigarme y salir a verlo con mis propios ojos. Va a ser mágico. Te va a encantar, Ana, es un momento tan especial y fugaz del encanto del invierno. Lección 6. Ensueños tropicales. Vaya, Ana, esos zumos de frutas tropicales que estás bebiendo se ven absolutamente deliciosos. Estoy tan celosa. Yo sé, ¿verdad? Son simplemente divinos. Los sabores son tan brillantes y refrescantes. Me lo puedo imaginar, lo que daría por estar bebiendo algo así ahora mismo. Jaja, lo mismo aquí. Me hace desear unas vacaciones en la playa. Me lo estás diciendo, realmente me vendría bien una escapada tropical ahora mismo. Definitivamente. Descansar en la arena, escuchar las olas y disfrutar de bebidas frescas y frutales. Ah, eso suena como pura felicidad. Necesito empezar a planificar un viaje como ese pronto. Sí, por favor hazlo. Deberíamos planear algo juntos. Sería muy divertido. Absolutamente, ya estoy soñando despierto con el cálido sol, las aguas cristalinas y el exuberante follaje. Yo también. Y poder probar toda la increíble cocina local y cócteles tropicales. Hombre, ahora realmente me estás haciendo desearlo, se me hace la boca agua solo de pensarlo. Jaja, lo siento por eso. Pero bueno, al menos podemos vivir indirectamente a través de estos jugos por ahora. Cierto, cierto, aunque no es lo mismo que estar allí en persona, ¿sabes? Lo sé, lo sé.
pero piense en lo increíble que será cuando realmente podamos experimentarlo. Tienes razón, lo hará mucho más dulce. No puedo esperar para empezar a planificar nuestra escapada tropical. Lección 7. Dominar el risotto. Hola, Anna, he oído que has estado trabajando para perfeccionar tus habilidades para hacer risotto. ¿Cómo te va? Oh, debo decir que ha sido un proceso interesante. El risotto puede ser un poco complicado, pero lo estoy dominando. En realidad, siempre pensé que el risotto parecía un plato bastante complicado de hacer. ¿No requiere bastante mano de obra? Ya sabes, requiere algo de paciencia y atención, pero no es tan difícil como podría parecer al principio. Interesante. ¿Cuál es el secreto para hacerlo bien? Bueno, la clave es revolver, revolver, revolver. Tienes que ser muy diligente al remover el arroz constantemente mientras se cocina. Ya veo, entonces, se trata de ese enfoque práctico, ¿eh? Exactamente. Y hay que añadir el caldo en pequeños incrementos, permitiendo que se absorba antes de añadir más. Ya veo, por lo tanto, es un proceso lento y constante, no es simplemente incluir todo de una vez. Precisamente. Requiere algo de tiempo y atención, pero los resultados merecen la pena. Me lo puedo imaginar. Un risotto al dente perfectamente cremoso debe ser divino. Realmente lo es. La textura es muy satisfactoria y puede ser muy creativo con los sabores. Apuesto, parece el tipo de plato que realmente podría mostrar tus habilidades culinarias. Definitivamente. Es el tipo de cosas que impresionan a la gente cuando lo logras. Bueno, estoy impresionado con solo escuchar sobre tu viaje con el risotto, Ana, bien hecho. Ay, gracias Juan. Todavía estoy aprendiendo, pero ha sido un proceso realmente gratificante. Estoy seguro de que, bueno, si alguna vez quieres mostrar tus habilidades con el risotto, estaría más que feliz de ser un probador de sabor. Lección 8. Una brisa refrescante. Disculpe, Ana, ¿sabes si el hotel tiene ventiladores disponibles? Oh, lo siento, John, pero no tenemos fans disponibles en este momento. El hotel está completo. Maldita sea, eso es una lástima. Se está poniendo un poco sofocante aquí y esperaba enfriar un poco las cosas. Lo sé, puede hacer bastante calor. ¿Has probado a abrir las ventanas para que entre un poco de aire fresco? Lo hice, pero no entra mucha brisa. Realmente esperaba un buen ventilador. Eso es una pena. Déjame ver si puedo encontrarte una solución alternativa. Realmente te lo agradecería, Anna. Cualquier cosa que ayude a combatir este calor sería genial. Está bien, déjame pensar. Quizás podríamos intentar equipar algo con un ventilador de caja o una unidad de aire acondicionado portátil. Esa es una idea creativa. Estoy dispuesto a intentar todo lo que podamos para que circule algo de aire aquí. Genial, déjame ir a comprobarlo. Veré qué se me ocurre para aliviarte un poco el calor. Genial. Muchas gracias, Ana. Realmente te debo una por esto. No te preocupes por eso, Juan.
Estoy feliz de poder ayudar en lo que pueda. Mantente fresco mientras tanto. Servirá, aprecio que hayas hecho un esfuerzo adicional en esto, es un salvavidas. Lección 9. Estación de hidratación. Oye, Ana, no pude evitar notar que has estado bebiendo esos vasos de agua uno tras otro. Oh, sí, hoy estoy intentando mantenerme súper hidratada. Mi objetivo es beber al menos 8 vasos de agua al día. Vaya, eso es realmente impresionante, no creo que pueda beber tanta agua constantemente. Jaja, lo sé, se necesita algo de dedicación. Pero la hidratación es muy importante, especialmente con este calor. Tienes toda la razón, mantenerse adecuadamente hidratado es clave, especialmente cuando hace tanto calor. Exactamente. He descubierto que si hago un esfuerzo consciente por beber agua durante el día, se convierte en un hábito. Eso tiene sentido, y apuesto a que te sientes mucho mejor cuando estás adecuadamente hidratado, ¿verdad? Definitivamente. Tengo mucha más energía y mi piel incluso luce más saludable. Interesante, no me di cuenta de que los beneficios podían ser tan notables. Quizás debería intentar aumentar mi consumo de agua. Definitivamente deberías hacerlo. Hace una gran diferencia. Tu cuerpo te lo agradecerá. Muy bien, me has convencido. A partir de ahora voy a hacer un gran esfuerzo para beber más agua. Eso es increíble, Juan. Me complace compartir mis consejos de hidratación si necesita alguna sugerencia. Te lo agradezco, Ana. Estoy seguro de que tus consejos serán de gran ayuda a medida que adquiera este nuevo hábito. En cualquier momento. Mantenerse hidratado es muy importante y me alegra poder inspirarte a hacer lo mismo. Definitivamente, salud por una mejor hidratación para los dos. Lección 10. Aventuras de comida callejera. Hola, Ana. Escuché que ayer probaste algo de comida callejera local. ¿Cómo fue? Oh, fue increíble, Ion. Los sabores eran tan vibrantes y auténticos. Es genial escuchar eso. Para ser honesto, siempre he dudado un poco en probar la comida callejera. Entiendo las dudas, pero siempre que elijas puestos concurridos y con mucha rotación, normalmente es perfectamente seguro. Es bueno saberlo. ¿Y qué pasa con la limpieza? Esa es una de mis principales preocupaciones con la comida callejera. Esa es una preocupación válida, pero si busca puestos que parezcan estar bien mantenidos, en general está bien. Vale, lo tendré en cuenta. ¿Cuáles fueron algunos de los platos específicos que probaste? Oh hombre, ¿por dónde empiezo? Los hojaldres de curry picantes estaban fuera de este mundo y los batidos de fruta fresca eran para morirse. Eso suena increíble. Se me hace la boca agua solo de pensarlo. Créame, fue una explosión de sabores. Ojalá hubiera podido traer algunos para que los probaras. No te preocupes, tendré que ir contigo la próxima vez y experimentarlo todo de primera mano. Absolutamente. Me encantaría mostrarte los alrededores y presentarte los mejores lugares de comida callejera. Eso suena como un plan. Ahora me siento mucho más seguro al intentarlo. Genial,
No puedo esperar. Prepárese para que su paladar se lleve a un viaje salvaje. Estoy tan ahí, esta será una aventura que no olvidaré pronto. Lección 11. Navegando las divisiones religiosas. Hola, Ana. Estaba leyendo este libro sobre la compleja relación entre religión y política. Realmente me hizo pensar. Oh, ese es un tema interesante y delicado. ¿Cuáles fueron algunos de los puntos clave que le llamaron la atención? Bueno, el autor habla mucho sobre el concepto de Islam realmente existente y cómo puede usarse para justificar ciertas agendas políticas y sociales. Ah, ya veo. Sin duda, es una cuestión compleja, con una historia larga y polémica. Absolutamente, el libro profundiza en cómo las instituciones religiosas y las estructuras de poder pueden entrelazarse con la maquinaria del Estado. Ese es un punto válido. A veces la religión puede utilizarse como herramienta para consolidar y ejercer el poder político. Exactamente, y a menudo termina marginando u oprimiendo a ciertos grupos en el proceso. Tienes razón. Es una dinámica preocupante que puede conducir a muchos conflictos y abusos contra los derechos humanos. Definitivamente, el autor realmente enfatiza la necesidad de separar la Iglesia y el Estado, por así decirlo. Es un equilibrio difícil de lograr, pero es crucial para mantener una sociedad justa e inclusiva. Estoy de acuerdo, es un tema delicado, pero creo que debe abordarse de manera más abierta y honesta. Absolutamente. Hay muchos matices y contexto histórico que analizar cuando se trata de religión y política. Absolutamente, es un tema que merece una discusión reflexiva y matizada en lugar de reacciones instintivas. Definitivamente. Abordarlo con empatía y voluntad de comprender diferentes perspectivas es clave. Bien dicho, Ana, esta ha sido una conversación realmente estimulante. Aprecio que interactúes conmigo en esto. Por supuesto, Juan. Este es el tipo de debates importantes que debemos tener, incluso si a veces pueden resultar desafiantes. Acordado, gracias por su conocimiento y por ayudarme a explorar este complejo tema de una manera constructiva. Lección 12. Andanzas de fin de semana. Hola, Ana, me preguntaba si tienes alguna recomendación sobre viajes de fin de semana interesantes que podamos realizar. Siento la necesidad de salir un rato de la ciudad. Oh, es una gran idea, Ion. Tenía muchas ganas de explorarme un poco más. ¿A dónde has estado pensando en ir? Bueno, estoy abierto a sugerencias. ¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado en una escapada de fin de semana? Esa es una pregunta difícil. Ha habido muchísimos viajes fantásticos, pero uno que realmente destaca fue el que fui a ese pequeño y encantador pueblo costero a unas horas de distancia. Un pueblo costero. Eso suena encantador. ¿Qué lo hizo tan especial? Bueno, para empezar, el paisaje era simplemente impresionante. Los acantilados rocosos, las olas rompientes, las pequeñas tiendas y cafés pintorescos, era como entrar en un libro de cuentos. Vaya, eso suena increíble. Me encanta la idea de escapar del ajetreo y el bullicio de la ciudad en busca de un entorno más tranquilo y pintoresco. Absolutamente.
Y la ciudad tenía un ambiente maravilloso y relajado. La gente también era muy amable y acogedora. Ese es exactamente el tipo de escapada que me vendría bien ahora mismo. ¿Algún otro consejo o lugar imperdible que recomiendes? Bueno, había una pequeña e increíble choza de mariscos justo en el puerto que tenía las ostras más frescas y deliciosas que he probado en mi vida. Marisco fresco junto al agua. Realmente me estás vendiendo este lugar, Anna. Me está entrando hambre solo de pensarlo. Jaja, lo sé, ¿verdad? Y las puestas de sol sobre el océano eran simplemente impresionantes. Era la manera perfecta de relajarse y recargar energías. Muy bien, oficialmente has despertado mi interés. Empecemos a planificar una pequeña escapada de fin de semana a la costa, ¿vale? Absolutamente. No puedo esperar para mostrarte todas las gemas ocultas que descubrí. Va a ser un viaje increíble, lo sé. No tengo ninguna duda sobre eso. Gracias por la increíble recomendación, Anna. Este es exactamente el tipo de aventura que necesito. Lección 13. Los obstáculos de la privatización. Hola, Ana. He estado leyendo sobre la preocupante tendencia a la privatización en ciertos sectores públicos. Realmente me tiene preocupado. Lo sé, es un tema preocupante. La retirada de recursos y equipos vitales, junto con la privatización de servicios clave, puede tener impactos devastadores. Exactamente. Parece estar erosionando los cimientos mismos del bien público en favor de agendas impulsadas por el lucro. Absolutamente. Y los miembros más vulnerables de la sociedad a menudo terminan siendo los más afectados por estos cambios. Definitivamente, está muy lejos de los principios de igualdad y accesibilidad que deberían sustentar los servicios públicos esenciales. No podría estar más de acuerdo, John. Es una pendiente resbaladiza que puede llevar a la marginación de quienes más apoyo necesitan. Acordado, necesitamos encontrar una manera de mantener estos recursos y servicios vitales en el dominio público, donde pertenecen. Definitivamente. De lo contrario, corremos el riesgo de crear una sociedad aún más dividida e inequitativa. Exactamente, se trata de una cuestión que merece una atención y una acción serias tanto por parte de los responsables de la formulación de políticas como de los ciudadanos preocupados. Absolutamente. Es crucial que hablemos y aboguemos por la preservación del bien público. No podría estar más de acuerdo, Ana. Esta es una lucha que vale la pena emprender, por el bien de nuestras comunidades y las generaciones futuras. De acuerdo, Juan. No podemos darnos el lujo de permanecer en silencio sobre esta cuestión crítica. Definitivamente no, es hora de levantarnos y hacer oír nuestra voz. Lección 14. Capturando el momento. Hola, Ana, no pude evitar notar que has estado tomando muchas fotografías últimamente. ¿Te estás metiendo en la fotografía? Oh sí. De hecho, he desarrollado una verdadera pasión por ello. Me encanta capturar momentos cotidianos y pequeños detalles que de otro modo pasarían desapercibidos. Eso es genial. Me imagino que debe ser un pasatiempo realmente gratificante. ¿Qué es lo que más disfrutas de la fotografía? Bueno, encuentro que realmente me ayuda a reducir la velocidad y apreciar el mundo que me rodea de una manera más intencional. Hay algo mágico en poder congelar un momento en el tiempo.
Puedo ver el atractivo. Debe ser increíble poder recordar esos momentos capturados y revivirlos. Absolutamente. Y me encanta el desafío creativo de encuadrar una toma, jugar con la luz y la composición y encontrar la belleza en lo ordinario. Esa es una perspectiva realmente interesante. Puedo ver cómo despertaría tu sensibilidad artística. Definitivamente. Y es muy divertido, ¿sabes? Me encuentro constantemente buscando temas nuevos e interesantes para fotografiar. Eso es genial, Ana. Suena como una manera maravillosa de interactuar con el mundo y expresarse. Realmente lo es. Estaré encantado de compartir contigo algunas de mis fotos favoritas en algún momento, si estás interesado. Me encantaría eso. Me gustaría ver el mundo a través de tu lente. Maravilloso. No puedo esperar para mostrártelo. La fotografía se ha convertido en una de mis pasiones más gratificantes. Me alegra oírlo, Ana. Es inspirador verte tan entusiasmado con una salida creativa como esta. Lección 15. Aceptar hablar en público. Hola, Ana. Escuché que el otro día hiciste una gran presentación en el trabajo. ¿Cómo te fue? Oh, fue un poco estresante, para ser honesto, pero creo que al final salió muy bien. Es genial escuchar eso. Hablar en público puede ser una tarea desalentadora, pero parece que la manejaste como un profesional. Bueno, no diría que soy un profesional de ninguna manera. Definitivamente tomó mucha preparación y práctica para superarlo. Me lo puedo imaginar, pero el hecho de que hayas superado tus nervios y hayas realizado una presentación exitosa es realmente impresionante. Gracias, Juan. Definitivamente fue un desafío, pero me alegro de haberme esforzado para hacerlo. Absolutamente, dar ese primer paso suele ser la parte más difícil. ¿Tiene algún consejo para otras personas que puedan sentirse ansiosas por hablar en público? Bueno, descubrí que respirar profundamente y recordarme a mí mismo que debía estar presente realmente me ayudó. Y comenzar con audiencias pequeñas y sin presión puede ser una excelente manera de generar confianza. Eso tiene mucho sentido. Tener esas técnicas de conexión a tierra y avanzar gradualmente parecen enfoques inteligentes. Definitivamente. Y recuerda, es normal sentir un poco de ansiedad. La clave es aprender a gestionarlo en lugar de dejar que te detenga. Gran consejo. Creo que mucha gente podría beneficiarse al escuchar ese mensaje. Estoy de acuerdo. Hablar en público es una habilidad que se puede desarrollar con práctica y autocompasión. Bueno, me alegra que hayas podido superar tus nervios y realizar una presentación exitosa. Deberías estar realmente orgulloso de ti mismo. Gracias, Juan. Significa mucho contar con su apoyo. Definitivamente ahora me siento más seguro al hablar en público. Es maravilloso escuchar eso. Continúa con el gran trabajo, Anna. Eres una inspiración.